Oye Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Misterio. Esta noche, como hace poco, seguimos viendo esas películas que de alguna u otra manera se pregnaron en nuestras pupilas y lograron ponernos los pelos de punta. Sin embargo, veremos que aquellas películas son solamente la punta de un iceberg, ya que detrás de las historias que tienen mucha más fuerza y son mucho más misteriosas y apasionantes. Apaguemos las luces que enseguida se proyecta Cine del Misterio, segunda parte. Y continuamos con este tema que dejamos incluso algunas semanas atrás y le damos la importancia porque el séptimo arte encierra grandes misterios y es una de las formas de transmitirlo a través de grandes historias, mitos y leyendas plasmadas en el cine. Recreaciones magníficas son las que nos cuentan a través del celuloide, que nos sumergen en un mundo paralelo, o mejor dicho, tratan de decirnos cómo son estos mundos. Y una de aquellas películas, y todas las que vamos a ver, tienen unas historias muy particulares detrás. En alguna oportunidad yo mencioné hace poco, cuando hicimos la primera parte, que personalmente a mí me apasionaba y me daba mucho miedo hasta el momento El Exorcista. Y creo que eso es algo que lo tienen mucho en su mente, arraigado, es ese temor hacia el demonio, ¿no? Nuestro equipo que nos acompaña como todas las noches, Becky Paz y Lilian Moreno. Becky, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando esta noche de Cine de Misterio 2. A veces las películas no tan solo son films o largometrajes, sino que tienen toda una historia detrás, hechos reales en los que han sido basados, personas muertas, cosas que se mueven en los rodajes. Es totalmente un misterio y que esta noche los vamos a revelar. Y vamos a seguir viendo esas maldiciones que hay detrás de las películas. Les propongo algo, vamos a ver qué tal, vamos acerca sobre la cultura del cine. Vamos a escuchar un audio para ver si identifican esta película que tiene mucha maldición, mucha historia detrás. Algunas personas se extravían camino a la luz y necesitan quien los oriente. ¡Carolan! ¡Carolan! No sé qué pende sobre esta casa, pero es tan fuerte que se abrió paso hasta este mundo para arrebatarles a su hija. Mantiene a Carolan muy cerca de él, lejos de la luz espectral. Le miente. ¡Ya están aquí! Ya teníamos esa frase célebre, ya están aquí. Esa es la frase con que el tráiler se aventaba de Poltergeist, ¿no? Esa pequeña Caroline que mucho nos despertaba ternura, pero a la vez un miedo inquietante, ¿no? Es que Poltergeist es una de esas películas que cambió la historia de terror sobre las casas embrujadas, con la producción de entonces del increíble Steven Spielberg, ¿no? Poltergeist se posicionó como una de las mejores películas de terror, creo, hasta ahora. Inclusive hace poco, este año, si no mal recuerdo, lanzaron el remake, que me pareció pasable, pero obviamente la película original, la de los 80s, es una obra maestra de Steven Spielberg. Recordemos algunas escenas, por ejemplo, cuando los investigadores llegan, hay una escena en que uno de ellos comienza a soñar, imaginar que por una luz se está derritiendo, quedando solamente en esqueleto. Bueno, obviamente los efectos de aquella época se ven que todavía son un poco flojos, pero para la época están muy bien logrados, ¿no?
Con respecto a la película, trata sobre la familia Freelings que vive en un suburbio de California, Estados Unidos, en una casa aparentemente normal. Sin embargo, todo cambia cuando la pequeña Caroline, la hija menor de la pareja, es contactada por espíritus que hay en la casa a través de la televisión. Los Freelings acuden a un grupo de parapsicólogos y una medium para poder acabar con todos los poltergeists que ahí habitaban. La historia posee objetos volando, moviéndose y chocándose unos con otros, como cualquier caso de poltergeist. Luego está el personaje vulnerable, que en este caso viene a ser la pequeña Caroline, interpretada por Heath O'Rourke. Y Poltergeist muestra la vida normal, ¿no?, común de cualquier familia. El origen de la película, como ya hemos mencionado, fue escrita por Steven Spielberg y Michael Grace. No obstante, la historia, la idea general de Spielberg, según el director Tiburón, la idea principal de Poltergeist fue basada en sus propios temores infantiles. Tenía un miedo increíble a los payasos, a los árboles y entre otras cosas que se plasman en la película. Claro, Alejandro, y yo sé que tengo esa curiosidad de a veces qué significa poltergeist, que igual que muchas de las personas que nos están escuchando. Poltergeist viene del alemán polter, que significa hacer ruido, y Geist, que significa fantasma, y está totalmente relacionado a todas las cosas paranormales que suceden en algún lugar. Entonces, muchas veces se utiliza este término para llamar a algunas casas embrujadas, o por no decir ha pasado un suceso paranormal, sino se dice poltergeist. Claro, y vamos a ver que no es el único caso, porque sí hubo poltergeist en esta película, sino que hay otros poltergeist que también mancharon la reputación de ciertas películas, o más bien dicho, creo que las catapultaron más, ¿no?, por un tema de marketing. En cuanto a los protagonistas, en las 3 primeras partes tuvo esta película, fallecieron, al igual que la película El Exorcista, que habíamos viniendo hace poco, ¿no? Este film tuvo muchos momentos críticos luego de ser presentado al público. Dominique Dunne, Dana, que es la hermana mayor de la pequeña Caroline, murió estrangulada por su pareja John Thomas Sweeney. Los medios de comunicación afirman que el día que fue a recoger el enamorado a Dominic en los estudios de la NBC, discutieron y aprovechando de su gran musculatura y apariencia física muy saludable, en una discusión airada, bueno, terminó estrangulándola, ¿no? La llevaron al hospital, sin embargo, llegó ya sin vida, ¿no? Esta chica Dunne, Dana, que interpretaba a Dana en la película, falleció 19 días antes que de cumplir los 23 años. Y por mera coincidencia, está sepultada en el mismo cementerio a pocos metros de Heather O'Rourke, la pequeña Caroline, en el parque Westwood, en Memorial de Los Ángeles. Según la leyenda urbana, ella fue quien inició la maldición poltergeist porque fue la primera de las 4 estrellas en fallecer. La segunda fue la pequeña Caroline, Heath O'Rourke, una protagonista de las 3 partes, que murió de una rara enfermedad, estenosis intestinal. Ella murió a los 12 años. Y los que sigan esta película, esta trilogía de Poltergeist, se van a dar cuenta, porque en la primera película comienza con un rostro normal. En la segunda y en la tercera mencionan que las piernecitas de la pequeña ya comenzaban a hincharse por la enfermedad. Y en la tercera sí se la ve con un rostro muy inflamado, que bueno, era proveniente de la enfermedad que ella tenía, ¿no? Después, siguiendo con la lista de muertes, llega Julian Beck, el malvado reverendo Kane. En la segunda parte de Poltergeist murió de un cáncer al estómago poco después de terminar el rodaje, cuando aún la película se encontraba en postproducción. Y para terminar la lista estaba Will Sampson, que interpretó al brujo llamado Taylor, que también en la segunda parte, y que afirmaba ser un chamán de la vida real. Él murió en complicaciones de un trasplante de corazón y pulmón a los 53 años de edad en Houston, Texas. Cabe la casualidad de que casi siempre en estas películas de terror, en su mayoría, como se meten con cosas tan fuertes, de verdad invocan o hacen de que realmente fantasmas vengan y estén en ese rodaje y que posteriormente sucedan, en el caso de Poltergeist, esta maldición. Como les mencionábamos, hay algunas películas que están basadas en hechos reales. ¿Quién no ha visto El Aro? Esa mujer de cabello largo que salía desde una televisión. Pero les comento de que esto nace en una leyenda japonesa. Las leyendas urbanas comentan de que había un grupo de chicas, y en especial 2 fueron a un video a alquilar un cassette para poder ver una película, ¿no? Una reunión de amigos, como quizás muchos de nosotros la tenemos.
Y en el estante vieron un cassette, pero que no tenía forro. Se acercaron a la señora y le dijeron de qué era esa película o ese film, porque pensaban de que sí era eso. Y la señora les comentó de que era un video grabado casero. Era un video casero, así como que muchas veces nosotros hacemos. En un descuido, que la señora fue a la parte posterior de la tienda para ver si es que había alguna película que a las chicas les interesara, las chicas cogieron el videocassette y se lo llevaron a su casa. Estaban reunidas con todas sus amigas y comenzaron a reproducirlo. Cuenta la leyenda de que en este video se veía que a una bruja la tenían en un tipo pozo y que le estaban matando por las diferentes maldiciones que habían hecho, y que la bruja, antes de que muera, decía de que cada persona que sea testigo de su muerte iba a morir lentamente. Y esto fue exactamente lo que les pasó a estas dos muchachas y al resto de sus amigas. 2 días después, en las 48 horas siguientes, fueron muriendo poco a poco cada una. Esto es increíble, ¿no? Porque, al menos personalmente, no sé el resto de las personas, yo no sabía que el aro tenía una tradición oral. No es una película que se creó de por sí, que un buen guión, una buena historia, porque, ojo, que sí la tienen, sino que es una tradición oral que narra, o bueno, data desde los 80, ¿no? Y cobró forma en la novela Run, de 1990, de Christopher Flower, pero alcanzó su mayor difusión gracias a las películas japonesas, las famosas que ya todas las hemos visto, creo, El Aro, concebida por Sadako Yumara, que luego fueron creadas por 2 exitosas cintas estadounidenses. Para variar, los estadounidenses siempre tratando de superar por una copia al original, ¿no? Claro, por otro lado también tenemos que la escena donde se ve que hay varios cortes, es decir, la supuesta película maldita sí es real. Es una técnica que permite quebrar el anónimo de las personas, el ánimo, perdón, de las personas que logran ver estos fragmentos y que no tienen concordancia con el resto de utilería utilizadas en las películas. Claro, por ejemplo, ese fragmento que ustedes ven en El Aro, muy famoso, que es cuando ponen la cinta y comienzan a generar una secuencia de imágenes que no tiene concordancia. Esos videos existen, están denominados como videos malditos. Es que no tienen nada que ver con que viene un espectro a asesinarte, como en este caso del Aro, sino que básicamente son fragmentos de ciertas películas que logran quebrarte el ánimo, como decías. Ponen en primer lugar algo feliz como un peluche, una casa bien soleada, y de un momento a otro te lanzan, por ejemplo, vísceras o la imagen de un cementerio, cosas tétricas, y lo que hace es que tu psiqui, con tanta información que te mezclan entre ánimos, se destruya. Eso conlleva posteriormente a muchas depresiones. Inclusive ha habido personas que han llegado a suicidarse por analizar y estudiar este tipo de películas. Claro, ¿no? es que es un cambio tan drástico y uno está como que decir tan concentrado, observando el pasar de las imágenes y que te corten y te pongan algo como que te impacte. Es realmente sorprendente. Creo que a mí sí me ha pasado una que otra vez. Y es que vamos a ver que hay muchas cosas que realmente tuvieron que quebrarse el ánimo en las películas o asustar realmente a los protagonistas para que pudieran lograr el director tendría que lograr ese cometido. Por ejemplo, en Poltergeist, la famosa escena donde comienza a llover y la esposa cae en un pozo y comienzan a salir los esqueletos, porque bueno, toda la manzana en Poltergeist, en la ficción, había sido estructurada sobre un cementerio indio. Los esqueletos que salen de ese pozo en la lluvia, para que la protagonista le dé ese miedo real, porque es una muy buena actuación. Y años después Steven Spielberg lanza diciendo que esos esqueletos fueron reales. No eran esqueletos sintéticos, no era nada barnizado. Esos esqueletos, los que ustedes ven en la película, son de gente que ha muerto, son esqueletos reales. Porque incluso era un poco más barato, ¿no? Mencionan como una pequeña anécdota de la película. ¿Quieren saber acerca del Ente? Esa película que en algunos lugares, y tuvo la posibilidad de ser más exitosa inclusive que El Exorcista, porque acá narra una violación de incubus, sucubus, como nosotros lo conocemos, manifestaciones de fantasmas violentando a una mujer. Eso es el Ente.
Vamos a regresar con esa película después de estos cortes comerciales. Ya saben que nos pueden llamar o quieren aportar algo con el programa al RPC 976-372922, al RPM numeral 531824, al Movistar 976-926609. Tenemos también el Facebook habilitado, Becky. Sí, la página, el fanpage, La Puerta del Misterio. También, si es que quieren enviarnos mensajes al WhatsApp, al 955-820694. Ya saben, nos pueden escuchar por los 101.3 de la FM o los 1030 de la AM, y también por la página web www.radiolaveta.com. Vamos a un corte comercial y regresamos con más acá a La Puerta del Misterio. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio. Bien amigos, estamos de regreso acá en La Puerta del Misterio, y como veníamos anunciándolo antes de los cortes, venimos con una película que pudo ser más famosa inclusive que el propio Exorcista. Si no la han visto, les invito a que lo vean, muy buena. Creo que se les va a parar un poco el cabello con esto, todo les va a poner la piel de gallina, y es que nos referimos al Ente. ¿Y cómo nace esta leyenda? Y es que el 22 de agosto de 1974, en la ciudad de Culver City, California, unos investigadores, Kerry Gaynor y Barry Teff, estaban dando conferencias en una librería local sobre la investigación paranormal. De repente se les acerca una mujer de aproximadamente 30 años de edad llamada Doris Bitter, cuyo verdadero nombre de la película es Clara Moran. Vivía en una pequeña casa con su hija de 6 años de edad y sus 2 hijos de 10, 13 y 16 años. Clara Moran le solicitó a los investigadores que visitaran su casa, alegando que el lugar estaba embrujado. En una entrevista posterior con los investigadores, ella admitió que había espíritus en su casa, produciendo golpes en las paredes, voces extrañas. Incluso afirmó que había sido brutalmente golpeada y violada salvajemente por estas fuerzas invisibles que la estaban violentando, valga la redundancia. Los investigadores Taff y Gaynor inicialmente no le creyeron la versión a Clara Montoya, principalmente debido a que el contacto físico con los espíritus u otro tipo de entidades es algo inusual y con frecuencia es una sensación fugaz. Además que una fuerza lo suficientemente potente como para hacer lo que Clara explicó, que la violentaba, literalmente la violaba, era algo inaudito, incluso en el mundo de la investigación paranormal. Sin embargo, Clara les dijo que los seres que habían mostrado delante de otros testigos. Clara afirmó que había sido atacada en presencia de sus hijos e incluso le dejaban moretones y marcas de mordidas en el cuello. Durante un ataque en particular, el hijo de Clara trató de intervenir cuando lo oyó gritar y auxiliando a su mamá. Supuestamente este espíritu lo aventó y fue de ahí cuando le rompió un brazo. Pero vamos a escuchar un poco más acerca de qué es lo que le pasaba a Clara Montan antes de ir a la película El Ente, donde está basada su historia. Carla Moran tuvo la fuerza, el coraje y la valentía, primero de dudar de sí misma y de quedarse varias noches sola, con su espalda en el reposacabezas, leyendo hasta altas horas de la madrugada, porque hacia las 3:30 de la madrugada era cuando algo ocurría en ocasiones, como si alguien entrase. Cuenta que a veces parecía que unos dedos invisibles incluso giraran el pomo de la puerta. Aquello se presentaba, pero antes había una serie de señales que evidentemente la fueron poniendo mucho más nerviosa. Una especie de sabor metálico en el aire. Un sabor como si algo densificase la propia atmósfera. Después esos ruidos o pequeños movimientos que parecían incluso golpes sísmicos en ciertos lugares de la casa. Y el olor, un terrible olor a podrido, un terrible olor algo putrefacto, como si se hubiese quedado dentro del domicilio. Pero ¿dónde estaba los otros días donde no pasaba nada? Ni el perfume, ni abrir las ventanas, para nada. Se quedaba así, con la espalda en el reposacabezas, mirando al frente, esperando algo. Y en ocasiones ese algo volvía. De nuevo la sensación de que un pecho, quizá masculino, más grande que el suyo, se ponía encima, la aprisionaba contra la cama. Después la sensación de 2 manos muy fuertes que la atenazaban. Y algo le contó a los doctores. Mientras esa entidad
si es que era eso, lo que sea, la aprisionaba y la violaba, ella notaba cómo le tocaban los pechos y cómo algo entraba en su vagina. Notaba otras manos que le aferraban las piernas. Ella llegó a pensar que había 3 personas. Y lo más terrible es que 2, por las manos que ella notaba en los tobillos, le parecían 2 niños. Bien amigos, tenemos los testimonios de qué es lo que le pasaba a Carla Morán. Era básicamente una violación lo que ella estaba experimentando, ¿no? Aparte de los golpes, arañazos y otras cosas que experimentaban. Lo más sorprendente de este tema es que ella afirmaba que eran 3 personas, un supuesto hombre mayor y 2 pequeños niños que generalmente ayudaban a este hombre a que violara a Carla. Esto generalmente, y como muchos investigadores ya lo venían diciendo en la época, se trata ni más ni menos que esos famosos duendecillos que violan o violaban en las leyendas a estas doncellas que se llamaban los sucubus o incubus, ¿no? Esos duendecillos que se presentaban, y creo que la mayoría relacionaba cuando alguien tiene esos sueños húmedos, también le echaban la culpa a estos duendecillos, ¿no? Esto viene desde la antigüedad. Claro, y hay varias tradiciones y relatos urbanos. Acá hasta en Cajamarca hemos escuchado, a veces en la zona del campo, hasta en la misma zona urbana, se dice: no te vayas a sentarte a tal laguna y menos con las piernas abiertas, porque puede que el duende se enamore y te deje embarazada. Exacto. Y es algo así como que tú te quedas, se podría decir, está loca, ¿cómo me puede decir eso? Pero cabe la casualidad de que sí ha pasado estos casos. Y quiero que te quedes con esa frase de que te puede embarazar, porque es algo que no está muy lejos de las leyendas, no está muy lejos de la tradición oral. Con eso regresamos enseguida, porque vamos a ver qué es lo que le pasa a Carla Morán. Esto es la verdadera historia antes de ir a la película. A Carla Morán comienzan con estos ataques de violaciones, de golpes, arañazos que ella sufría, pero cuando los doctores Taft y Gaynor van a la casa, comienzan a pasar y se dan cuenta que no es la típica casa poseída, sino que cuando Carla Morán salía de su casa, todos los fenómenos pasaban. Inclusive le hicieron algunas fotos a ella. En su alrededor comenzaban a ver orbes, comenzaban a ver ciertas figuras, inclusive sombras. Hay algunas fotos en que ni siquiera las más impactantes que ellos narraban, ni siquiera salieron, o sea, se velaron esas fotos. Pero cuando Carla le dicen: Carla, por favor, puedes salir de la casa, ellos comienzan a hacer nuevamente las fotos. La cámara Polaroid comenzaba a funcionar con normalidad. A raíz de esto, Taft y Gaynor, estos investigadores, llaman a más personas. Inclusive llegaron a ser 50 investigadores que tocaron el tema, de los cuales todos fueron testigos cuando una sombra se materializó en su cuarto y comenzó a atacar a Clara, ¿no? Es ahí también donde muchos de estos, inclusive un investigador llegó a desmayarse, ¿no? La investigación, duró como 10 semanas. Clara describió horribles encuentros con los seres y una especie de hombre acompañado con estos 2 pequeños que supuestamente le sujetaban las piernas, ¿no? Clara, ya pasando los años, tuvo que mudarse 5 veces de casa. No podía permanecer en esa casa, y todas esas 5 mudanzas que tuvo fueron monitoreados por estos investigadores. Inclusive llegó a investigar, a quedarse como que de un momento a otro los fenómenos calmaron. Sin embargo, cuando se fue a un hospital, porque las últimas veces que le atacó fuertemente estos seres, se fue al hospital y le dieron una noticia increíble, porque sentía todos los síntomas de embarazo. Le hacen los exámenes correspondientes y los médicos dan como veredicto que había un embarazo sin embrión. Y eso es algo que más o menos concuerda con las tradiciones orales acá de Cajamarca también, porque esto sí fue catalogado como un ataque de incubus o sucubus para la historia de Hollywood, ¿no? Ahora, en la historia de Hollywood, y creo que por qué no pegó tanto como El Exorcista, es que muchas cosas que pasaron
en la vida real no se contaron tal y como tal en la película, sino que la película fue evocada más a lo comercial. Lo curioso también es que en una de las escenas donde el supuesto hijo, bueno, el hijo de Clara Montoya va a ayudarla en la película, tuvo un accidente, tropezó y se rompió el brazo tal y como lo hizo el hijo en la vida real de Clara Montoya. Recordemos que este ente lo aventó y se rompió el brazo. En la película, en la vida real, mientras estaban rodando, pasa absolutamente lo mismo. Claro, y hay que mencionar también de que creo que en el caso del ente no es el único largometraje en el cual se han omitido varias partes que deberían demostrarse, solo de que a veces uno piensa, si muestras todo eso, puede de que las personas en el cine queden con algún trauma, porque ha pasado en varias situaciones de varias películas que se han transmitido y las personas les daba infarto, se desmayaban, y por una parte yo creo de que era como que limitarse a tener esas consecuencias que al fin de cabo podrían llegar a tener denuncias. Claro, por ejemplo, recordemos lo que pasó con El Exorcista, ¿no? Que lo tocamos el programa anterior del cine, en el que sí pues hubo inclusive muertes por infarto, haber tremendo impacto acerca de cómo un demonio puede poseer a una niña, ¿no? Sin embargo, no solamente entes y las historias que solamente se narran de fantasmas o demonios, sino que también de asesinos. Becky, Masacre en Texas. Claro, ¿quién no ha escuchado de ese? Ya se cumplen hoy más de 42 años que las películas importantes en la historia del cine, pero específicamente de las películas de género de terror, han llegado a su clímax, ¿no? A su clímax. Y una de las películas fue Masacre en Texas. Su nombre verdadero fue The Texas Chainsaw Massacre. Pero los directores creyeron conveniente llamarla Masacre en Texas. La película, se estrenó en el año de 1974 en Australia y en el Reino Unido. Esta película en sí trata de Top Hopper, que cuenta la historia de un grupo de chicos que fueron a Texas para ver si a la tumba de su abuelo, si es que no habían hecho alguna exhumación, no como a cualquiera. Creo que si es que tiene algún familiar en el cementerio, no les gustaría de que llegar y encontrarse con que sus restos no están en el sitio. El largometraje recaudó más de 30 millones de dólares nada más en Estados Unidos, y fue una de las películas que duró un año en cartelera. Batió récord, pero la pregunta es ¿por qué? Masacre en Texas es una de las películas más exitosas. Uno de los datos curiosos que nosotros tenemos es que, por ejemplo, Ed Gein, que es la persona en quien fue basada esta película, es un asesino en serie estadounidense de más o menos los años 50, que tenía una afición un tanto fuera de lo común, que era matar a las personas, pero conservar los cadáveres y fabricar como que objetos para tenerlos en su casa y utilizarlos como y tenerlos ahí como adornos y ponerle ropa encima a estas personas. Una especie de caníbal se podría decir. Esto es un caso particular porque Ed Gein sí fue y está reconocido en la historia estadounidense como uno de los asesinos, entre comillas, porque cuando se hicieron las investigaciones, Ed Gein era un pueblerino cualquiera que, vivía de lo que la buena gente le daba ciertos trabajos. Para esto tenía un pequeño desorden mental, obviamente, y era muy apegado a su madre. Cuando muere la madre es que se desata todo esto. En Ed Gein, él no se le culpó más de 2 asesinatos. Sin embargo, los cadáveres que él recolectaba, porque también trabajaba como sepultero en el cementerio, él exhumaba los cadáveres. De ahí viene cómo nace la película, que se van al cementerio para ver si no habían exhumado el cuerpo de su abuelo. Y lo que hace Ed Gein, o lo que hacía Ed Gein, era sacar toda la piel de los cadáveres y forrar sillas, forrar cuadros. Inclusive tenía algo como 10 máscaras de caras humanas que él se ponía. Él trabajaba encima con la piel putrefacta de aquellos cadáveres. Cuando la policía lo encontró, tenía todo esto, tenía pedazos, inclusive pedazos de seres humanos, como piernas,
brazos, todos escondidos en ciertas partes de la casa, ¿no? Y por eso se le denomina como Leatherface o máscara de cuero, como se lo viene diciendo vulgarmente, porque Ed Gein siempre, según él, según sus propios relatos, él siempre se ponía la cara con la piel de las personas muertas. Ya cuando él muere por lo matan en prisión, pidió que sea enterrado al lado de su madre. Él tenía mucho apego a la madre, y cuando la madre muere es cuando se desatan todos estos problemas psicológicos que él tenía, ¿no? Eso es, por ejemplo, basado en la vida real. Ahora, en su estreno en Masacre en Texas, ha tenido un sinfín de historias. Es casi parecido a Viernes 13, que tiene secuelas hasta para regalar, por ejemplo, ¿no? Y los protagonistas que encarnaban a Ed Gein en este caso, decía, uno de ellos en particular sufría de claustrofobia, y la máscara que él tenía, porque era una máscara bien ceñida, decía que era desesperante, y lo que él trataba de hacer era que todos los planos, las tomas, hacerlas en una sola, porque decía que era sumamente traumático para él permanecer más tiempo dentro de la máscara. Y es ahí donde aprovecha el director, porque dice que en unos momentos este actor estaba tan estresado por la claustrofobia que él tenía y donde estaba metido en la máscara, que decía que la desesperación que él sentía, todo esa impotencia que él no podía salir porque estaban grabando, la mostraba en la cinta, y es ahí donde estas matanzas se hacen un poco más real, según él, porque estaba con toda la desesperación dentro. Claro, estamos hablando de alrededor de unas 36 horas de rodaje corrido en el que tenía que utilizar esta máscara. El actor se llama John Dugan, que es el actor que interpretó al personaje que en la película se llamaba Leatherface. Un dato curioso de esta película es que, igual que Viernes 13, el protagonista tiene una motosierra, y cuando le preguntaron al director por qué había escogido esta arma dentro de la película, fue porque justo cuando él estaba haciendo cola en la cafetería, quería pasar por en medio de toda la gente, y se le vino a la cabeza tener una motosierra y abrirse paso entre toda la gente. Bueno, regresando al tema. Otro caso que me pareció curioso, bueno, un poco tonto para la época, creo yo, es que cuando estrenan Masacre en Texas, en el 74, todos ya sentados en las butacas, comienza un tipo alto, corpulento, como era en la película, a bajar por las escaleras con una motosierra real, haciendo todo esta bulla y amedrentando, ¿no?, a los que los que estaban ahí sentados. Desgraciadamente, creo que hubo, no me acuerdo si 2 o 3 infartos que, bueno, terminaron en muerte, y demandaron a la película, después demandaron al cine. En fin, esos son datos que, bueno, de una u otra forma ya cargan muertes encima. Claro, aparte otro de los temas es que a veces nosotros cuando vemos este tipo de películas de suspenso, de terror o de acción, pensamos de que todos los hechos son edición, son cosas que el mismo maquillaje, pero en este caso hay una parte donde una de la protagonista, que es Marilyn, estaba en el bosque corriendo, y la sangre que se le veía en la camiseta era realmente su sangre, porque esta escena se tuvo que grabar varias veces. Y en el bosque, ¿no?, donde le desgarraba literalmente la piel. Desgarraba su piel, y era verdaderamente la sangre con la que se manchaba su camiseta. Y con este dato que tú mencionas, la película tuvo bastantes denuncias, porque hubo, como ya lo habíamos mencionado, hay varias personas que les dio infarto, se desmayaron y ocasionó muertes también. Hace poco, por ejemplo, veía esta película llamada El bebé de Rosemary, y bueno, personalmente no es un tema que se vea muchas cosas de fantasmas o demonios, sino que es un tráiler psicológico tan profundo que personalmente me impactó. Y es que te das cuenta cómo una sociedad entera puede conspirar para que se puedan surgir tantas cosas como es el nacimiento del anticristo. Esto es El bebé de Rosemary, esta obra maestra dentro de los films de terror psicológico, rodada en el 68,
por el genial, ya lo conocemos, Roman Polanski, y magníficamente protagonizada por la jovencita en ese entonces Mia Farrow. Fue un rotundo éxito en crítica y en público. Es tanto que alzó el film de niveles de película de culto, estuvo en el top de las películas de culto, y bueno, también se catapultó a películas malditas, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo mejor de esta cinta de terror, bueno, para mí es un thriller psicológico muy espectacular. Fue de hecho especial porque fue macabro y sucedió un año después del estreno de la película que daría fama al film de su calidad artística. El bebé de Rosemary narra la historia, creo que algunos la hemos visto, de la joven Rosemary Whithouse, que interpretada por Mia Farrow, una joven que se muda a un edificio con su marido. En el inmueble viven varios vecinos de aspecto amable y inofensivo. Sin embargo, cuando Rosemary queda embarazada y comienza a sospechar que ha sido víctima de una violación, pero una violación por el mismo Satanás. Poco a poco, y en esta escena donde supuestamente lo viola Satanás, es la única escena donde vamos a ver algo, por así decirlo, paranormal. Es una pequeña escena, segundos nada más, donde se ve la cara del demonio. Pero poco a poco se descubre que los inquilinos que comparten con ella apartamentos de edificio son un grupo de adoradores del diablo, y que el fruto del vientre de Rosemary traerá el advenimiento del hijo de Satanás, acontecimiento planeado por todos sus vecinos, amigos y su propio marido. Es acá cuando yo comienzo a ver esta película. No es una película que te esté saltando en el asiento a cada rato por efectos que vienen, fantasmas que van o el propio diablo, sino que te atrapa tanto la historia que aún así que es un poco larga no puedes dejar de verlo. Es bien súper interesante, ¿no? Obviamente un año después de este estreno es ahí donde viene esta maldición, evocando al diablo y al embarazo. Un año después de que se estrenara esta película, la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, que había sido elegida en primer lugar para interpretar el papel de Rosemary, se encuentra embarazada de 8 meses y medio. La noche del 8 de agosto de 1969, Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, se encontraba en su casa en Los Ángeles celebrando una fiesta con sus amigos, y en el cual de un momento a otro se ven interrumpidos porque entran a hacer una masacre, una secta diabólica, pertenecientes todos a la familia Manson. Obviamente el líder, creo que todos los conocemos, Charles Manson, ¿no? Interrumpieron en la casa y asesinaron a todos los presentes, como se denominaba en los titulares de la época, en una orgía de sangre y ritos satánicos. Fueron muchos quienes relacionaron directamente la masacre con el estreno de la película. En el caso de la mujer del director, por ejemplo, ella de 8 meses y medio de embarazo, le desgarraron el vientre y la apuñalaron 16 veces. Obviamente todas estas las escrituras que aparecieron en las paredes de la casa tenían temas satánicos. Inclusive había palabras en las víctimas que decían cerdos y muerte a los cerdos en las paredes escritas. Las referencias explícitas de ciertas canciones, como por ejemplo The Beatles, como era Hater Staker de aquella época. Ahora, ha habido mucho que ver con esta muerte que todavía sigue siendo investigada por las autoridades. Obviamente Charles Manson ya ha sido detenido, está actualmente en prisión por este asesinato justamente, ¿no? Y esta adoración a Satán. Al hacer esta película, ya que muestran las escenas en las que la de la violación y la del embarazo de la mujer por el demonio. Esta película también, para los que quizás han visto, también se llama La Semilla del Diablo, para que puedan ampliar un poco. Y esta película también dio pase a otras, como fue La Profecía, como que dejó una descendencia porque marcó tanto a la audiencia que como que lo dejaron a uno con ganas de seguir viendo en películas de ese tipo. Inclusive querían hacer la segunda parte. Bueno, no la querían hacer porque ya Roman Polanski estaba súper dolido por la muerte de su esposa, pero sin embargo los espectadores querían que saquen una segunda parte. Vamos a regresar con una película también de culto, ¿no? Esa película con Jack Nicholson, creo que es la más ícona de toda su filmografía, El Resplandor. Con eso regresamos después de estos breves cortes comerciales. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con
La puerta del misterio. Aparte de todas estas películas que estamos mencionando, ¿a quién no le dio miedo ese rostro saliendo de una puerta mirando con terror a su esposa, con una hacha en su mano? Para las personas que la han visto, estamos hablando de la película El Resplandor. El director fue Stanley Kubrick, fue lanzada en el año de 1980, también fue rodada en ese año. Y más allá de la pantalla, ha habido bastantes fenómenos paranormales y la mala suerte de las actrices que participaron de este rodaje. O la esposa del protagonista incluso decía de que el director la fastidiaba, le hacía cada rato grabar las escenas, y ella llegó a un estrés de hacer como igual que en la masacre en Texas, todo lo que llevaba dentro, sacarlo en la película, y es por eso que la actuación se ve tan real. La película relata la historia de Jack Torrance, que es un escritor exalcohólico que acepta un puesto como vigilante en un solitario hotel de una montaña alta y se va con toda su familia a vivir allí. Una vez allí, él junto con su familia empieza a sufrir bastantes cosas, y en especial él comienza como que a su psiquis y comienza a escuchar cosas, comienza a escuchar voces y comienza a enloquecerse, y él comienza a atacar a su familia. Él comienza a atacar, bueno, sí, a su familia, porque ya estaba un poco tocado. Y es que todos los fantasmas que habitaban en el hotel Overlook, que es donde supuestamente transcurre todo esto, estaba lleno de fantasmas, y no está muy lejos de la realidad. El escritor de esta novela, ahorita me acuerdo, también continuó con esta, o bueno, cuando fue a quedarse en ese hotel, Stephen King, cuando fue a quedarse a ese hotel, también dice que vio un sinfín de fantasmas, ¿no? Para esto es algo biográfico lo que le pasa a Jack Torrance con Stephen King, porque Stephen King también sufrió de alcoholismo, y fue en este hotel donde comenzó a ver un sinfín de apariciones, inclusive la gente que se hospedaba ahí mencionaba que había un sinfín de apariciones. Claro. ¿No? En este hotel se grabó exactamente en la habitación 217, se mantuvo esa línea que tiene el libro, ¿no? Porque al autor, cuando fue a otro hotel, en esa habitación fue cuando le comenzaron a pasar cosas paranormales, y esto trataron de retratarlo en la película exactamente igual. Pero a veces hay películas de que no llegan al éxito deseado, como fue El Resplandor, a pesar de que a muchas personas les gustó y se quedaron impactadas con algunas escenas, como es la de la cara en la puerta del protagonista. Fue calificada como una de las peores películas que existieron en el género de terror. Inclusive, como tú venías diciendo, y esto es algo anecdótico y trágico, porque la actriz que interpretaba a la esposa de Jack le gritaba tanto a Stanley Kubrick que sí, literalmente hasta la actualidad quedó loca. Está internada por serios problemas nerviosos que, según muchos dicen, le causó esta película también, ¿no? Pero vamos despegándonos un poco del guión, y justo por ahí, y ya acompañándonos acá, Lilian, nos mencionaban que habían otras películas que personalmente a mí, hay algunas que sí, pues me han dado un poco de temor. Por ejemplo, el cine gore. ¿A quién no le ha dado ese gustito por la sangre? Bueno, buenas noches con todos. A mí la verdad es que el cine gore, aparte que me dé miedo tal vez, me gusta en sí las escenas un poco violentas o con sangre, aunque suene medio enfermizo, pero hay muchas personas que nos gustan. Es un morbo al final, ¿no? Es un morbo que lo vemos desde hace mucho tiempo. Hay películas, por ejemplo, El Cien Pies Humano, que es muy antiguo, está Pink Floyd, está Saw, que es uno de los más nuevos. Pero también, aparte de estas películas, aparte de las asiáticas, que también son buenas, creo que muchos, o bueno, en mi niñez, o también niñez de muchas personas, nos ha dado miedo las famosas series y grandes películas que hubo de Freddy Krueger o Jason, que, bueno, a mí sí me daban mucho miedo, por lo menos la canción, que
que tenía del 1 a 2, ahí viene por ti, creo que hasta este momento, si me la ponen en medianoche, me pongo a llorar. No, bueno, personalmente, Freddy Krueger a mí sí me causaba risa, era un tanto cómico. Por ejemplo, también Chucky, también para mí era súper cómico. Sin embargo, como venías diciendo, Viernes 13, yo lo veía como una película de acción más que de terror. No sé, para ti, Becky, en las últimas apreciaciones acá. Era un poco cómico también, pero igual como que te dejaba con esa cosita, ese psiquis en el cerebro de que en cualquier momento podría entrar a tu habitación o encontrarte con una persona con una motosierra y con una máscara que esté llena de esos huequitos y que te comience a seguir, te espanta, en serio. Mira, inclusive los productores de Viernes 13 en un momento llegan a matar a Jason, por lo que me estoy enterando, porque ellos mencionaban efectivamente era un asesino más. Y ya a raíz de la cuarta, quinta y sexta entrega lo hacen zombie. Porque tenía que generar un poco más de miedo. Es que ya había muerto tantas veces también. No, es que Jason, la gente, el público natural, no lo tomaba como algo de miedo, era un asesino. En mi caso yo tendría 6, 7 años y a mí sí me causaba demasiado miedo. Era para el público un poco más adolescente de los 80, pues, ¿no? Yo no estoy en ese público, felizmente, todavía. y particularmente a mí me pasó de que soñé con esa película, soñé de que yo era la persona a la que él estaba correteando y que quería matar. Es que en la actualidad también, aparte de estas películas, las gore en sí, tal vez te puede dar, en mi caso, un poco de temor también, porque en la actualidad hay gente cada vez más loca, asesinos en serie, asesinos que se copian a través de las películas, y tú dices, wow, si en esta película pasa esto, ¿por qué a mí no me puede pasar, no? Mira, inclusive, retomando un poco lo que es el cine gore, que nace ya por los 60 con A. Romero en el regreso, bueno, La Noche de los Muertos Vivientes, que fue básicamente super light para lo que tenemos ahora. Hubo una película que se llama Holocausto Caníbal, no sé si alguna vez escucharon acerca de él, ¿no? De un director italiano, que tuvieron que meterlo preso, inclusive, porque las autoridades de Italia le dijeron que había matado a personas reales. Era tan real. Claro, las escenas en sí parecen rústicas, pues, ¿no? Sí, como un documental. Un documental cualquiera, porque en ese tiempo todavía no había tantas escenas de ficción como los hay ahora, pero en sí hay encima algunas que te dan hasta asco, repulsión. Pero es el gore de la actualidad. Inclusive Deodato, que es uno de los precursores para dar el cine gore el salto, lo citaron y dijeron, muéstrame que tus actores no están muertos, pero había un contrato detrás que prohibía a los actores que se presentaran un año, casi no meten preso al hombre, y él en el tribunal tuvo que recrear cómo fueron las supuestas muertes y tuvo que hacer un circo en el tribunal para que le perdonaran. Inclusive se prohibió en 50 países, y esta Holocausto Caníbal es todavía, después de tantos años, la más taquillera en Japón, por lo que le prohibieron, y dos, por obviamente toda la sangre que se derrama. Bueno, en sí, las películas gore creo que a todo el mundo siempre le ha gustado, o siempre tenemos un poco de curiosidad. Además también están las películas que son un poco más de ciencia ficción, que son más las alienígenas, como habíamos visto. Extraterrestal se llama. Extraterrestal, que a mí me pareció muy buena, a pesar de que el final tal vez no era el final feliz, como normalmente estamos acostumbrados a verlo. También está la película Aliens. No, y si tomamos un tema de historia detrás del cine, por ejemplo, ¿por qué no tomar las películas snuff como tesis, no? Y aún así creo que no acabaríamos nunca de tocar estas películas. Bueno, se nos va acabando el tiempo, amigos de La Puerta del Misterio. Becky, últimas palabras. Tenemos a varias personas que nos han escrito, nos mandan saludos, las hermanas Carmen y Liana Paredes desde la ciudad de Lima, y nos comentan de que también una de las películas que les dio miedo fue la de Freddy Krueger con su típica canción. También saludos para Pierre Izquierdo, y nos manda saludos y nos comenta que también él escucha los cuentos de la cripta y que también es una de las series que le da miedo. Lucero Cáceres nos escribe desde el barrio Nuevo Cajamarca y nos comenta de que la película que la dejó que un ¿choqueada? Poco, que le dio mucho miedo en su niñez fue la película Alien. Bueno, amigos, gracias por escucharnos y estamos el otro miércoles compartiendo más temas de interés. Descansen en paz.
Beta Radio presentó La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio se abrirá el próximo miércoles a esta misma hora.